Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 282. Por fin, el presidente anunció el comienzo de la audiencia del asesinato del consejero titular retirado Fyodor Pavlovich Karamazov. No recuerdo muy bien cómo se expresó entonces. Al alguacil se le ordenó que hiciera entrar al acusado y en ese momento apareció Mitya. La sala guardó silencio. Se habría podido oír el vuelo de una mosca. No sé qué pensarían los demás, pero a mí Mitya, me causó una impresión muy desagradable. Sobre todo porque se presentó como un petimetre espantoso con su flamante levita. Supe después que había encargado a propósito para ese día una levita de Moscú a su anterior sastre, que conservaba sus medidas. Llevaba unos guantes negros nuevecitos de piel de cabritillo y una camisa muy vistosa. Avanzó con sus largas zancadas de un arcín, mirando fijamente al frente, y tomó asiento con un aire de lo más intrépido. Acto seguido apareció su abogado, el famoso Fetyukovich, y un rumor apenas perceptible recorrió la sala. Era un hombre largo e enjuto, de piernas finas y largas, dedos extraordinariamente largos, pálidos y finos, cara afeitada, pelo bastante corto y peinado con modestia. Labios finos que muy de vez en cuando esbozaban algo que no era ni una mueca ni una sonrisa. Aparentaba unos 40 años. Su rostro habría resultado agradable de no haber sido por sus ojos, pequeños, inexpresivos y extrañamente pegados el uno con el otro, de tal forma que solo los separaba el fino huesecillo de su fina y alargada nariz. En resumen, su fisonomía tenía un aspecto tan marcado de pájaro que impresionaba. Vestía de frac y corbata blanca. Recuerdo las primeras preguntas del presidente a Mitya, es decir, su nombre, estado social, esa clase de cosas. Mitya respondió con brusquedad, pero con un tono de voz inesperadamente alto, tanto que el presidente negó con la cabeza y lo miró casi sorprendido. A continuación se leyó la lista de personas citadas para el proceso, es decir, de testigos y peritos. La lista era larga. 4 de los testigos no se presentaron. Misov, que en ese momento ya estaba en París, pero cuya declaración constaba en la instrucción del sumario. La señora Jojlakova y el terrateniente Maximov por enfermedad. Y Smerdiakov a causa de una muerte repentina que causó una fuerte conmoción y murmullos en la sala. Como es natural, mucha gente del público aún no sabía nada del inesperado desvivimiento. Pero lo más sorprendente fue la inesperada reacción de Mitya. Nada más notificarse lo ocurrido con Smerdiakov, de pronto exclamó desde su sitio, dirigiéndose a toda la sala: para el perro, muerte de perro. Recuerdo cómo se lanzó su defensor hacia él y cómo el presidente lo amenazó con adoptar severas medidas y volvía a repetir un exabrupto semejante. Mitya, de forma entrecortada y asintiendo con la cabeza, pero como si no se arrepintiera en absoluto, le repetía a media voz a su abogado: no lo haré, no lo haré. Ha sido sin querer, no lo haré más. Pero este episodio, claro está, no obró en su favor en la opinión del jurado y del público. Su carácter se había puesto al descubierto y había hablado por sí mismo. Bajo aquella impresión, el secretario del juzgado leyó el acta de acusación.
Era bastante breve, pero pormenorizada. Solo se expusieron las causas principales porque se le había detenido, por qué debía ser sometido a juicio y etcétera. Aún así me impresionó profundamente. El secretario leía alto y claro con precisión. Toda la tragedia volvió a surgir ante nosotros con todo relieve, concéntricamente iluminada por una luz fatídica, implacable. Recuerdo que justo después de la lectura, el presidente le preguntó a Mitya en voz alta e imponente: ¿Acusado? ¿Se declara usted culpable? Mitya se levantó del sitio y contestó: Me declaro culpable de alcoholismo y libertinaje, exclamó de nuevo con voz brusca, casi exaltada, de pereza y escándalo. Iba a convertirme en un hombre honrado en el preciso instante en que el destino me derribó. Pero de la muerte del viejo, mi padre y enemigo, no soy culpable. Tampoco soy culpable de ese robo. No, no lo soy, ni podría serlo. Dmitri Karamazov es un canalla, pero no un ladrón. Después de gritar todo esto, se sentó temblando visiblemente. El presidente volvió a dirigirse a él con una breve pero edificante exhortación para que se limitara a responder a las preguntas y no se perdiera en las exclamaciones accesorias y exaltadas. A continuación, ordenó dar comienzo a la fase probatoria. Hicieron entrar a todos los testigos para el juramento. Entonces pude verlos a todos juntos. Por cierto, a los hermanos del acusado se les permitió testificar sin prestar juramento. Tras la amonestación de un sacerdote y del presidente, se llevaron a cabo los testigos y los acomodaron por separado, en la medida de lo posible. Después empezaron a llamarlos uno a uno. Testigos peligrosos. No sé si los testigos del fiscal y del defensor habían sido repartidos de alguna manera en grupos por el presidente, ni en qué orden preciso se suponía que iban a ser llamados. Pero debió de haber algo de esto. Solo sé que primero llamaron a los testigos de la fiscalía. Repito que no pretendo describir todos los interrogatorios paso a paso. Además, mi descripción sería a veces superflua, porque en las palabras del fiscal y del abogado, cuando empezaron sus alegatos, el desarrollo y el sentido de todos los testimonios presentados y oídos fueron reducidos a un único punto con una iluminación brillante y característica. Y estos dos magníficos discursos yo los he anotado con todo detalle, al menos algunas de sus partes, y los reproduciré en su momento, así como un episodio extraordinario y completamente inesperado del proceso que se desencadenó de repente, antes incluso de los alegatos, y que indudablemente influyó en el fatídico y terrible resultado. Solo señalaré que desde los primeros minutos del juicio fue realmente evidente cierta característica especial de este caso, por todos percibida: la extraordinaria fuerza de la acusación en comparación con los medios de que disponía la defensa. Todos los comprendimos en el mismo momento en que la inquietante sala del juicio empezaron a reunirse los hechos, concentrándose en un punto, y poco a poco fue surgiendo todo aquel horror y toda aquella sangre. A todos debió de quedarnos claro, ya desde los primeros pasos, que estábamos ante un caso incuestionable, que no había dudas y que en realidad los alegatos no eran necesarios, que los alegatos se hacían solo por guardar las formas, pero que